Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Vamos a trabajar la estructura de trabajo en Excel para bases de datos. Bueno, vamos a ver la estructura de trabajo en Excel para base de datos. La estructura de Excel que se ha venido trabajando es la estructura de Excel básica, que contiene las 4 áreas: títulos, datos, bases de datos y totales de control. Todo lo hemos venido trabajando en una sola hoja. Ahora, debido a que la información ha venido creciendo, han aumentado el número de los registros, la estructura de trabajo cambia para bases de datos. ¿Qué significa eso? Que cada una de las áreas va a ir en una hoja separada. Entonces, en la hoja número 1 van a ir los títulos. Se debe conservar el orden. Puede ser una hoja o varias hojas, pero todo lo que tenga que ver con los títulos, como los menús y las diferentes opciones que van a mostrar el contenido de la hoja electrónica, van al inicio como hojas de títulos. Segundo, van los datos en hojas separadas, puede ser una hoja o varias hojas, todos los datos que necesitemos para validar las bases de datos y para categorizar la información. En la tercera hoja va la tercera área, que es la de bases de datos. Recordamos, puede ocupar una hoja o varias hojas. Nos vamos a centrar en este momento en cómo ver y cómo organizar y diseñar las bases de datos para obtener esos informes y esas consultas de manera más elaborada. Entonces siguen las bases de datos, que puede ser 1, 2, 3 o muchas bases de datos. Y luego el área 4, los totales de control, donde tenemos las tablas que resumen la información de la base de datos y las gráficas, que son en última las que ayudan al análisis para la toma de decisiones. A continuación irán todas las hojas que tienen que ver con informes y con consultas y con otra información que se requiera. Bueno, nos vamos ahora entonces a centrar en el área 3, las bases de datos. Vamos a darle de nuevo una miradita a las bases de datos. Entonces, recordamos que las bases de datos es cada uno de los registros, donde están cada uno de los registros almacenados. Las bases de datos tienen información para ser utilizada cuando sea necesario por medio de los informes y de las consultas. Ahora acá es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a identificar dos bases de datos: una base de datos estática y una base de datos dinámica. Vamos a nombrar base de datos estática aquella que se mueve poco en el tiempo, es decir, que los registros permanecen durante el periodo con muy pocos cambios. Establecemos un periodo para la información y esta base de datos estática tiene cambios como agregar uno que otro registro o modificar algún dato, mientras que la base de datos dinámica va a ser aquella que se mueve con mucha más frecuencia en el mismo periodo de tiempo. Un ejemplo puede ser el inventario. Vamos a tener un inventario donde la primera base de datos sea una base de datos estática con el inventario inicial. La base de datos dinámica pueden ser las compras o pueden ser las ventas. La base de datos dinámicas, compras o ventas, se estaría moviendo constantemente en ese periodo. Es decir, si cada vez que estamos comprando, cada vez que estamos vendiendo, estamos agregando registros a la base de datos. Mientras que el inventario inicial permanece estático, permanece muy fijo. Solo habrá que agregar uno que otro registro debido a que se haya comprado durante ese periodo. Luego de tener claridad sobre las bases de datos, vamos a mirar entonces cómo hacer un buen diseño de las bases de datos para trabajar esta unidad que corresponde a los informes y a las consultas. Entonces, el diseño de las bases de datos es lo más importante para poder lograr extraer esa información de manera clara y adecuada.
las bases de datos, entonces primero tenemos que identificar para un proceso qué bases de datos vamos a tener. Por ejemplo, vamos a ver estas bases de datos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer para diseñarlo es mirar las bases de datos. Tenemos en este caso una base de datos de libros y en estos libros vamos a tener el registro único del libro, el título, lo vamos a relacionar también con el autor, con la identificación del autor y un precio. Este libro a su vez toma datos, observen, ¿cierto? Que toma datos, tenemos la identificación del autor, va a tomar datos de la base de datos autores. Esta base de datos autores va a tener el código de identificación del autor, el nombre, el apellido. Entonces vemos que estas bases de datos las vamos a ir relacionando. Bueno, veamos entonces que esta base de datos de clientes se relaciona con la base de datos órdenes. Tenemos acá la identificación del cliente. En esta base de datos está en este otro campo y luego acá van a estar todas las órdenes que ha tomado este cliente. A su vez tenemos unas órdenes más detalladas donde nos da el mismo número de la orden, la identificación del libro, la cantidad, el precio y el valor total. Bueno, entonces para hacer un buen diseño de la base de datos, primero vamos a identificar las bases de datos que vamos a tener, que vamos a utilizar. Segundo, los nombres de campo. Tercero, los campos claves primarias. Por ejemplo, en el libro de autores, el campo clave principal es la identificación del autor. En esta base de datos, cada autor solo va a estar una sola vez. Lo mismo ocurre en la base de datos libros, en la base de datos clientes y en la base de datos órdenes. Mientras que las órdenes de detalle pueden tener este primer campo repetido, por lo tanto el campo clave va a estar compuesto de dos columnas, la identificación de la orden, el número de la orden y la identificación del libro. Cuarto, establecer las relaciones que hay entre la base de datos, es decir, con qué campo vamos a relacionar una base de datos con otra. Entonces volvemos, el autor lo relacionamos con libros, ¿sí? Acá el libro tiene su propia clave, pero acá en este campo, en este campo tenemos la identificación del autor. Con esta identificación, en el momento que se construya una consulta, un informe, podemos extraer el nombre y el apellido de esta otra base de datos. Lo mismo va a ocurrir con órdenes de detalle, que se relaciona con órdenes a través del número de la orden, la identificación de la orden, y con clientes tenemos la identificación del cliente, que la encontramos también acá en orden. Quinto es observar si hay información redundante, hay que quitar los duplicados. Es decir, por ejemplo, si en libros, en la base de datos de libros, tenemos la identificación del autor. Si tuviéramos un campo nombre del autor, apellido, sería redundante, ya que lo encontramos en la base de datos de autores. En libro no necesitamos entonces tener nombre y apellido, sino hasta contener la identificación del autor. Bueno, ahora vamos a verlo más en detalle. Primero, identificar las bases de datos. Identificar adecuadamente cada uno de los elementos de información y dividirlos en entidades, en temas principales. El ejemplo son 3 bases de datos, tengo productos, sucursales y clientes. Acá vamos a diseñar una base de datos y tenemos claro cuáles van a ser esas bases de datos. Segundo, determinar los campos. Entonces, cada valor representado por una tabla tiene sus rasgos propios que lo caracterizan y lo hacen distinto de los demás objetos.
Entonces, estos rasgos de cada valor serán campos de la tabla, lo que hemos venido acá observando, los cuales caracterizarán o describirán adecuadamente cada registro. Entonces, tenemos esta primera tabla que identifica los productos con el código del producto, la descripción y la cantidad. Esta segunda tabla que identifica las sucursales con código de la sucursal, ubicación y coordinador. Y esta tercera tabla que identifica a los clientes con identificación, nombres y apellidos. Si observamos, no hay nombres de campo comunes en estas tres bases de datos. Por lo tanto, estas tres bases de datos no son relacionales, no podemos establecer relaciones entre ellas. Necesitaremos apoyarnos en otras bases de datos que establezcan su relación hasta llegar a estas. Determinar las claves primarias para cada uno, saber cuál va a ser la clave principal que va a hacer que el código sea único. Entonces, la clave principal o primaria, que es el identificador que para cada registro de una tabla es único. Bueno, ahora vamos a determinar las relaciones. Observamos en esta otra base de datos que tenemos un código de municipio, tenemos esta tabla, tiene municipio y código del municipio, se relaciona con esta otra a través del código del municipio, y esta tercera se relaciona con las dos. Observemos, de esta primera tabla tenemos acá este campo municipio y de esta segunda tabla tenemos acá este campo comarca. Entonces hay que identificar cada una de las relaciones. Y luego observamos acá para identificar y remover los datos duplicados. Tenemos una base de datos que contiene además nombre y apellido y un ID de departamento, una identificación del departamento. Tenemos la base de datos de departamento, tiene la identificación del departamento y el nombre del departamento. Luego tenemos esta otra base de datos que tiene nombre, apellido y ID del departamento, que lo encontramos en esta base de datos, y el nombre del departamento. Entonces observemos que esta base de datos es redundante, dado que departamento ya está almacenado en esta otra tabla. ¿Sí? Entonces acá habría que suprimir esta columna de departamento para quitar los datos redundantes. Tener información repetida puede ocasionar problemas de consistencia y solidez en los datos, además de que ocupa más espacio de almacenamiento. Bueno, ahora vamos a ver entonces el diseño en Excel, la base de datos en Excel. Después de tener entonces muy claro cuál va a ser el diseño de las bases de datos que vamos a crear en Excel, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, cada base de datos, llamada también tabla, va en una hoja separada, ¿sí? Entonces, una tabla será una base de datos en Excel. En el ejemplo que veíamos hay 5 tablas, 5 bases de datos, serían 5 hojas de Excel. Cada base de datos empieza en A1, van en hoja separada y empiezan en A1 con el primer nombre de campo. Recordamos que el primer nombre de campo debe de ser el campo clave, el campo que hace que ese dato sea único en la base de datos. Luego, tanto el nombre de la hoja como el nombre de campo debe ser mnemotécnico, es decir, que represente el contenido que hay en dicha base de datos. Y las bases de datos terminan donde encuentra una fila completamente vacía y una columna completamente vacía. La información que se almacena con estructura de trabajo para bases de datos en Excel facilita la construcción de informes, de consultas, utilizando, por ejemplo, herramientas de Excel como son el filtro automático, el filtro avanzado, las tablas dinámicas, las gráficas, funciones de búsqueda y referencia, entre otros. Además, al tener cada base de datos en una hoja diferente, se facilita su crecimiento y se mantiene actualizados los informes. Con estructura de trabajo de Excel vamos a mantener las plantillas actualizadas al día. ¿Qué significa? Que si hay cambios se realizan en el área que corresponde a datos y todas las plantillas, todos los datos que permanecen en la hoja de totales de control, consultas e informes deben de permanecer actualizados.
Lo mismo que si aumentan los registros o si hay cambio en los registros, deben de verse reflejados de inmediato en los informes y en las consultas. Hemos visto la importancia de reorganizar la información para bases de datos. Cada área va en una hoja separada, en una o varias hojas, guardando su orden. Además de identificar el diseño adecuado de las bases de datos para establecer entre ellas las relaciones que se necesitan para crear informes y consultas elaboradas.